una gran persona. Yo aquí no hablo de lo profesional, porque lo profesional yo creo que todos pueden decirlo, ¿verdad? O pueden tener gustos, pero personalmente Monty y su familia contribuyen mucho para mi felicidad. Manuel Benedict, es un artista de la voz, hoy en IQ, pero es un artista de la voz. Ha grabado para marcas comerciales impresionantes, pero más allá de eso también es una persona tan servicial y me ha colaborado tanto en tantas cosas. Te puedo decir, como te digo, para mi Bebo, para Charlie, es una persona con la que me he acercado muchísimo desde hace ya muchos años. Él sabe lo que lo aprecio y lo que lo estimo, quién sabe hasta qué hora estaría aquí. Mi querido Eric Reyes Córdoba, con quien viví incluso, o sea, no con él, ¿verdad? Vivimos por un asunto de circunstancias de la vida, pero nos tocó compartir casa y Reyes es un buen conversador. Ha hecho tantas cosas Eric Reyes que debería de ser un libro. Olmita Mora, es un periodista de verdad, Olmita Mora, y yo creo que todos los que estamos en esta industria sabemos también lo servicial que es. Olman es una cuestión rara, ¿verdad? Olman uno dice, ahorita tienes un número de tal. No, pero ya te lo consigo. Es una cosa impresionante. Mi querido William y su señora, que William uno le pide, William, mira, se ocupa, véngase papito, y le da consejos a uno y todo, y siempre está como pendiente de uno, vamos a comer, vamos a almorzar. Y yo quería que estuviera aquí, William, por dicho. Nati, más de 15 años de conocernos. Y con Nati también hemos pasado de todo, ¿verdad? Es una persona que yo quiero muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y sabe que siempre estoy disponible para ella. Sandy, que la conozco hace relativamente poco, pero a Sandy, en una conversación que tuvimos hace 5 meses, puede ser 6 meses, me dio una vibra tan positiva cuando le conté lo del libro. Me dijo cosas tan excepcionalmente lindas que a mí se me quedaron grabadas, de verdad, te lo agradezco mucho y te lo he dicho por mensaje, te lo dejo aquí. Rayita, ¿de qué le digo a Rayita? No digo nada. Rayita es un hermano, así, para resumirlo, hacerlo más fácil. Y mi papá, mi otro papá. Everardo, yo creo que para muchos de nosotros no ha sido solo un ejemplo profesional, sino que para mí es un ejemplo de vida. Primero, por cómo llevó su vida, que yo lo tomo de ejemplo, con sus hijas. Yo tengo una hija, ustedes saben, de 14 años. Everardo tuvo 3 hijas, y como Everardo ha llevado a sus hijas, es de admirar, ¿verdad? Y su vida en general, una persona humilde, podría rajar con tantas cosas, y Everardo es una persona tan humilde, tan humilde. Yo le admiro muchísimas cosas, y lo digo aquí, lo digo en cualquier lado. Bueno, yo no que llego tarde, pero también lo estimo mucho, mi querido Alan Andino, que además no sube otra cosa, porque el papá de Alan es hondureño, y mi mamá es hondureña. Allá está mi sobrino, que hoy vino a ayudar, que lo quiero muchísimo, mi sobrino es mi sangre, como mi sangre es también mi hermana Carolina, que está allá en fondo, y aquí está mi esposa, que le vino a dar. Yo estaba como en el Mundial del 70, que fue blanco y negro, ¿verdad? Y luego ya llegó el color, y entonces barnizamos la pantalla, y fue la que me llevó a darle color a mi vida. Te amo mucho, mi amor, y muchas gracias por estar aquí acompañando. Y justamente entrando en este momento, don Yacine Quesada Araya. Yacine es un ejemplo de trabajo. Yo creo que también todos los que estamos en el medio lo reconocemos así. A Yacine, estoy diciendo que aquí invité a la gente que yo quería invitar porque significan algo para mí. Y yo con Yacine he tenido también muchas conversaciones, no de profesión, sino de vida. Y Yacine es un ejemplo de trabajo también, como ha conducido a su familia, a sus hijas. Tiene una hija que es cineasta hoy en día. Gracias por venir también. Así. Y bueno, quería decir algo a cada uno, porque de verdad, no crean que la invitación fue que hice una invitación ahí general y ojalá venga alguien. No. De hecho, aquí me hace falta de los que invité para colorearlos. Sandoval, que todos sabemos también. Raro. Ya casi llega. Acaba de salir, podrá llegar hoy, pasado mañana va a llegar. Y mi amigo Claudio Fabián, que me dijo que venía atrasado por Claudio, sí.
importante de Nixon, y que fue quien me ayudó a escribir decentemente, creo, este libro. Efraín, gracias por estar ahí. No, gracias a vos por invitarnos, y la verdad, algunos los conozco porque son figuras públicas, pero después de lo que ha dicho Gustavo, yo la verdad es que me siento uno más de esta familia. Y es interesante porque un día de esto leía que una frase que me gustó mucho, que decía que publicar un libro, entre otras cosas que puede haber, fundamentalmente es compartir. A través del libro, pues, la gente comparte sus alegrías, sus tristezas, su cultura, su arte, su ciencia, sus dolores, sus imaginaciones, sus elucubraciones, y todo eso que anda por la cabeza y el corazón de los autores, que gracias al libro lo pueden compartir con nosotros. Entonces, yo pues en general me siento agradecido siempre con personas como Gustavo, no solo porque es de una gran calidad humana, sino que porque nos permite, porque ha compartido con todos nosotros esa beta que él mismo dice que estaba ahí desde hace mucho tiempo y que ahora empieza a aflorar. Esa beta que es su ser escritor, eso es lo que está surgiendo ahora. Está surgiendo el ser escritor de Gustavo. Y para mí, digamos, es realmente gratificante compartir este momento, pues son momentos importantes, momentos que van más allá de la parte literaria o de la parte comercial de un libro, que tiene que ver con la calidad humana y lo que nos hace a nosotros humanos, digamos, que nos junta. El libro es una de esas cosas que es una distinción del ser humano, ya que con respecto a todo lo malo que existe en la naturaleza, en el universo, nos distingue, digamos, eso es un logro cultural y humano del libro. Así es que yo le agradezco eso a Gustavo, ¿no? que haya compartido con todos nosotros ese nacer de su ser editorial, de su ser literario, de su ser autor, escritor. Y también, pues como editorial, yo también estoy agradecido de que Gustavo nos haya permitido, por decirlo de alguna manera, ser cómplices de esta su primera aventura literaria, que nosotros que hemos participado, hemos sido parte de la publicación de más de 500 obras de cerca de 500 autores, sabemos lo que eso representa para un autor. Es como un hijo, es el nacimiento de un hijo, es un hijo literario, y esos momentos lo está compartiendo con nosotros. Por eso yo particularmente le agradezco doblemente por compartir con nosotros esa parte de él que están haciendo, y como editorial por hacernos parte de este proceso. Entonces, por eso, digamos, yo me siento, la verdad es que profundamente agradecido. Que Efraín tiene un bestseller por la cantidad de ventas, que es curioso, un libro de matemáticas. Sí. Que fue muy, pero muy vendido. Así que... Diccionario de matemáticas. Diccionario de matemáticas. Yo voy a hacer algo breve, porque obviamente no les voy a montar el libro, ¿verdad? Allá está el libro, justamente, allá está el simple, entonces el que hace el simple puede tomar el libro. Ese es el procedimiento, no tomar el libro y hacer el simple. No les voy a contar el libro, pero sí les voy a decir un poco lo que yo sentí cuando lo escribí, cuando lo terminé de escribir. Se llama Me quedo con mi culpa. Un poco es porque, y obviamente cuando uno escribe una novela siempre hay algo de uno. O sea, para los que lo vayan a leer, ahí no va a decir es que Gustavo tal cosa. Pero en más de uno de los personajes del libro estoy yo, o está alguien de mi familia o de mi entorno, al menos está alguno de ustedes, o se ven
inspirados en alguno de los personajes. Le puse me quedo con mi culpa, porque yo creo que todos, aunque a veces lo neguemos, arrastramos alguna culpa. A veces esas culpas son ciertamente adquiridas por errores que hemos cometido, porque como seres humanos cometemos errores, y otras culpas se nos indican. La sociedad, a veces hasta nuestros padres, familiares, amigos, son culpas que no nos corresponden, pero las adoptamos y cargamos con ellas, y conforme va avanzando la vida se nos va haciendo muy pesado el saco y ni siquiera eran nuestras culpas. Hay otras culpas, como dije antes, que sí, que son nuestras culpas y no aprendimos a disculparnos con nosotros mismos. Entonces también las vamos cargando y van pasando los años y se nos va haciendo más difícil, más empinado el camino. Yo lo que aprendí es que uno tiene que aprender a disculparse uno mismo, a decir, mira, sí te equivocaste, pero ahora hay que seguir adelante, mira, no volvás a hacer esto, si haces ABC te va a resultar de, entonces no lo volvás a hacer, trata de no volverlo a hacer. Se llama Me quedo con mi culpa porque uno de los personajes del libro no pudo gestionar bien problemas que había tenido en su vida y al final se quedó con su culpa. Y cuando uno se queda con su culpa, la calidad de vida sin duda alguna que va a ser menor. Y la vida de uno difícilmente termina bien. Y todos llevamos alguna culpa, todos llevamos alguna culpa. Yo, por ejemplo, desarrollé una con la que todavía lucho. Yo, en determinado momento de mi vida, me divorcio. Al divorciarme empiezo a sentir que soy un mal papá, ¿verdad? Porque de una u otra forma como que uno siente que le quita a la familia a su hijo. Entonces es una culpa que yo he venido trabajando para no sentirme más así. Mi misma hija me dice que no, soy muy gran papá, pero son culpas, por eso que uno mismo se autoimpone y que se va haciendo pesado. Por dicha y por la ayuda que he tenido a mi alrededor, creo que lo he trabajado bien y uno va saliendo. Pero yo creo que todos tenemos, de alguna forma, alguna culpa. Y hay que saber gerenciarla. Y hay que saber, en determinado momento, decir, bueno, me perdono y sigo adelante. Un poco. Ese es el libro, claro está, disfrazado en una novela, de una familia que crece en una ciudad que se llama Nueva Segovia, que es una ciudad que ciertamente existe, es prácticamente limítrofe entre Honduras y Nicaragua, es una ciudad en Nicaragua. Así que en España hay un Segovia, este se llama Nueva Segovia. Y luego esa familia de valores muy conservadores se tiene que dispersar por problemas justamente. Algunos se van a vivir a Liberia, otros a Heredia, otros se quedan en Nueva Segovia y otros se van a vivir a Comayagua, Honduras, que es una ciudad en la que yo viví 7 años de mi vida también, por lo tanto la conozco bien. Y Nueva Segovia nunca he ido, pero conozco gente que es de Nueva Segovia, y entonces me contó cómo era Nueva Segovia y cómo era la vida en Nueva Segovia, y de ahí partió el hecho de que incluyera a Nueva Segovia. Los personajes todos corresponden a una familia, que repito, lamentablemente la familia se desune, se desintegra, y cada uno se desintegra arrastrando culpas diferentes. Algunos arrastrando culpas por el machismo, otros arrastrando culpas por infidelidades amorosas, otros arrastrando culpas por situaciones de género, otros de alcoholismo, en fin, de muchas cosas. De verdad espero que les guste. Y yo no sé, Efraín, pero que has compartido con más gente que escribe, porque yo no puedo decir escritor, yo quiero ser escritor, y yo creo que ya inicié el camino, que lo primero que hay que hacer es empezar el camino. Pero yo lo que pretendo es que la gente que la lea me han dicho, y en redes una persona me discutió, pero yo no discuto en redes, me puso, porque yo dije, no necesariamente es que les guste, yo no pretendo que les guste, sí pretendo, pero no es ese el sentido, si les gusta que bien, pero yo quiero que les provoque algo, porque yo digo, y aquí que estamos entre tantos futboleros, o sea, yo
yo voy al estadio y veo un mal partido, bueno, pero fui al estadio porque me gusta el fútbol. Y el partido fue malo y puedo decir un montón de cosas, pero fui al estadio porque me gusta el fútbol. Voy al cine a ver una película, la película me pareció aburrida, pero voy al cine porque me gusta el cine. Bueno, con los libros yo lo considero parecido, no sé si estoy equivocado, pero yo lo que espero es que les provoque algo. Si les gustó o no, ya es una consideración y es una cuestión exactamente de gustos. Creo que para eso se escribe. Sí, claro. Y ya vos lo acabas de decir, todas esas cosas que hay adentro, que estaban ahí desde hace mucho tiempo, que tienen un poco que ver con el pasado, donde viviste, con personajes que se conocieron. Eso es lo que yo decía, que todo eso que anda ahí es a través del libro que uno lo puede compartir. Entonces yo creo que todo el mundo debería escribir algo siempre, porque algo tiene que decir. Hay algo que tiene de su experiencia. Los libros son muy interesantes porque lo veíamos en la última miniferia del libro en la que participamos, en Transitarte, que cuando llegaron en el stand en el que nosotros estábamos, que nosotros siempre lo ponemos a disposición de nuestros autores, y entonces ahí había 5 o 6 libros, habían unos 2 o 3 autores, y yo les decía, qué interesante, porque cada uno había un libro, por ejemplo, que es un intento de catarsis, autotransferencia de una autora cuya hija de 13 años se suicidó el día que iba a empezar el colegio. Y ahí está ese libro, ese drama, ese dolor que ella quiere exorcizar a través del libro y que lo está logrando. Había otro que hablaba de las plantas, no sé qué, porque tenía una cosa ahí con las plantas y él había hablado de eso. Otro hablaba, o sea, cada uno hablaba de lo que tiene adentro, y los libros son eso, son cosas tan diversas que el ser humano tiene adentro. Entonces, yo creo que yo los instaría a que, si alguna vez han pensado que si sería interesante que escribieran un libro, yo les digo que sí, escríbanlo sin mayor aprensión. Digamos, uno no sabe hasta dónde va a llegar. Yo les decía a Gustavo que lo peor que puede pasar con su libro es que se convierta en un bestseller, porque si no se convierte en un bestseller, pues uno lo disfruta y todo. Se convierte en un bestseller y después el problema, que la fama, que la plata, que todo eso, cómo lidiar con todas esas cosas que nadie quiere. Pero ojalá que sea, digamos, un bestseller. Pero si no, uno no tiene que tener esas aprensiones. Ya lo dijo Gustavo, a algunos les gustará, a otros no. Yo leo algunos libros de autores que son bestsellers, que son altamente reconocidos, y la verdad no me gusta el libro. Creo que tienen, no sé, debilidades, algunos errores, algunas cosas. Y leo también libros de gente que está comenzando, que nunca van a ser publicados por editoriales. Esa es la gran virtud de la autopublicación, porque sin la autopublicación no tendríamos las vivencias de Gustavo ni de ninguno de los otros escritores, porque probablemente como no es un autor desconocido, es como autor sí, pero no como persona, pero en general la gente que no es conocida, a los editoriales no les interesa mucho. Entonces uno lleva su manuscrito a una editorial para ver si se lo publica, y un 99.7% de probabilidades que digan que no. Además se quedan con los derechos de tu obra. Y se quedan con los derechos de la obra, de comercialización de la obra. A uno le dan cualquier cosa, digamos, 8%. Cuando le va bien, a veces le dan un 5%, digamos. Costa Rica, digamos, es un poco generosa en la editorial Costa Rica, por ejemplo, algunos hasta un 15%. Pero en general, la experiencia de publicar un libro tiene que ir más allá de las expectativas que uno tenga a nivel comercial y todo eso, ¿no? Porque es una, no sé cómo llamarlo, digamos, es más que una catarsis, es un volcarse uno mismo a través del libro con la gente que uno quiere y hasta con la que no quiere, para poder compartir todo eso que uno tiene adentro. Así es que yo diría que sí, el libro es una gran aventura, que todo el mundo debería pasar por ella, y bueno, también Gustavo es un ejemplo de que se puede, Sí. porque podemos hacer. Finalmente,
les quería compartir, y vos sos testigo, Frank, de que, digamos, yo tenía otro temor, y bueno, aquí estamos todos prácticamente los mismos, que como siempre me he desempeñado en el ámbito deportivo, aunque también estudié otra cosa, pero siempre me he desempeñado en el ámbito deportivo, yo tenía temor de que la gente dijera, bueno, este man, ¿qué le pasa escribiendo ahora? Como le escribe uno en redes, ¿verdad? Si vos no sabes ni de fútbol, vas a saber de cómo escribir un libro y eso, y lo que se lo dicen a uno. Entonces yo el libro, cuando llegó donde Fren, digo, Fren, sí, pero no lo voy a firmar yo, ¿verdad? Un seudónimo ahí, de conde decapitado, o algo así, era un hombre así. Pero el mismo Fren me preguntó, pero ¿por qué? Entonces yo le expliqué, bueno, no quiero que me jodan tanto, y esto creo que ya me van a desautorizar solo por el hecho de ser periodista deportivo, además de que, por si no lo sabían, los periodistas deportivos nos tienen baja estima, ¿verdad? A otros periodistas, pero al final no, entre lo que me decía Karen y lo que me decía Fren, de que no, que publicara con mi nombre, publiqué con mi nombre. Yo sé que aquí, en esta sala de gente, porque me lo ha dicho que quiere escribir un libro, que se animen, ¿verdad? Que se animen. O sea, yo creo que vale la pena, es una experiencia bonita. Yo los impulso a que si ustedes lo quieren hacer, lo hagan. Es una experiencia muy bonita. Es muy retadora, hay que tener sí cierta disciplina, pero es muy retadora la experiencia. Y sobre todo que se consiga un editor, en el caso mío fue Fred, que es una persona comprensiva, pero que te señale las cosas. Cuando yo llevé mi primer borrador, después de 8 meses, de 9 meses más o menos, 8, de escribir, y llevo mi primer borrador, y Efraín me dice, regresá, no me acuerdo, 15 días, 23 días. Y yo regresé, y dije, qué bonito, ya está cerca de la publicación, y me enseña el borrador, él lo imprime, claro, y yo se lo mandé por compu, él lo imprime, y me lo parecía los exámenes de matemáticas míos, todo tachado, en rojo, apuntes, ni una sola página de las 152 creo, estaba algo que y yo me aburrí, pero ¿querés aprender o querés publicar o no publicar? Y por eso me tomé 4 meses más prácticamente para rehacer, para reescribir varias cosas del libro, pero es muy bonito, es muy retador, y yo te lo agradezco porque sé que es el trabajo de un editor. Sí, lo interesante también de la autopublicación es que el libro sigue siendo el autor, ¿no? El libro es del autor. Entonces uno como editor tiene que tener claro eso, y todo lo que uno hace es hacerle observaciones al autor. El autor es el que finalmente decide cuáles de esas observaciones las incorpora y cuáles no, si le parecen razonables o no le parecen razonables. Cuando pasa con una editorial de publicación por contrato, normalmente al autor le dan recomendaciones, es decir, que si quiere las hace, y si no, no las hace, pues si no las hace, no le publica el libro. Entonces, la gran ventaja de eso es que a través de la edición, el libro se va mejorando y se va purificando. Hay algunas estadísticas que dicen que todos los libros que han tenido éxitos tienen un par de cosas que son importantes. Una, tienen una portada llamativa, la portada es muy importante. Y dos, son libros que han sido editados, es decir, que han sido trabajados en su parte literaria. La mayoría de los autores que autopublican no hacen la parte de la edición porque eso tiene un costo. Y bueno, se entiende, digamos, que eso es así. Pero los libros que han tenido éxito usualmente tienen una muy buena portada y han sido editados, es decir, están bien por fuera y están bien por dentro. Eso no quiere decir que porque uno tenga una buena portada y lo haya editado va a tener éxito, pero los que han tenido éxito necesariamente esas dos cosas las han cuidado. Gustavo, digamos, ha empezado con el pie derecho, creo yo, porque ha querido cuidar esas cosas. Y eso es una forma, digamos, de respeto a sus lectores también, porque él ha cuidado las cosas y ha querido darle lo mejor de sí a ustedes, a todos nosotros. Y eso es importante, y es un paso importante, y que está claro que uno va
mejorando con el tiempo. Los grandes escritores han vuelto sobre sus pasos y aún algunas obras las han reformulado y las han vuelto a hacer. Yo me acuerdo de una anécdota de Gabriel García Márquez, que escribió algunos cuentos, que eran 12 cuentos y no sé qué, y él cuenta una historia de que al principio él tenía 65 cuentos y agarró los cuentos y lo empezó a ver, empezó a la basura, empezó a la basura, la basura, y echó la mayoría a la basura y se quedó con 12. Alguien, digamos, que ya para ese entonces era altamente reconocido. Es decir, la labor del escritor es una labor de constancia, es una labor de cuidado, es una profesión y es un arte también. Entonces, tiene que ser algo que vaya siendo cuidado. Entonces, yo creo que uno tiene que ver con esos ojos las obras de los autores nuevos y ver en ellos un proceso que va mejorando. La mayoría de los autores que se autopublican son gente que escribe razonablemente bien y tienen algo que decir, eso es lo más importante. Entonces escuchen lo que el autor, en este caso Gustavo, quiere decirles a través de la obra, que es parte de su ser, eso es lo más importante. Sí, y ya para cerrar, porque yo tenía 3 mensajes, un poco contarles de qué trataba en líneas generales el libro, por qué lo escribí. El segundo mensaje que quería transmitirles era el derrotar, ¿verdad?, a veces esas barreras mentales que uno tiene, porque, como dije, yo sé que en esta sala, y ahora subió otra más, Carlita, yo sé que quieren escribir libros que lo hagan. Y lo último es que aquí la mayoría tiene acceso al micrófono, que es bueno que cultivemos la lectura. Yo sé que es muy difícil. El otro día, por ejemplo, yo escuchaba a Yacine, y entonces después clases de sociología también, creo, ¿verdad? Sí. Y entonces Yacine nombró a dos escritores en algo que estaban hablando, y yo sé que nadie, muy poca gente lo conoce, los escritores, pero es bueno que, digamos, tratemos de impulsar la lectura. Y muchas veces uno piensa que es una moda, ¿verdad?, pero no es impactante. La gente no lee ni siquiera las noticias, o sea, no lee nada. En las redes yo sé que a todos nos pasa, nos ponen un clip de 30 segundos y un título y la gente no lo ve y lo basurea a uno, no contextualiza, no lee. Y menos va a leer un periódico y menos va a leer un libro. Y yo creo que es importante, porque para mí, yo acostumbro a leer más o menos un libro al mes, y para mí cada vez que uno termina de leer un libro es como un curso de una carrera. Entonces también es importante que de vez en cuando, dentro de los espacios, que cada uno de nosotros tengamos un centro de la gente libre. Muchas gracias, Efraín, por estar aquí, por acompañarme y por toda la ayuda, y gracias a cada uno de ustedes, porque como les dije al principio, Carlillo, Carla, que toda la gente que estaba aquí es gente que yo invité, que yo quería que estuviera aquí. No fue que yo agarré el directorio y que no invitaron, es gente que yo invité. Bueno, faltan 2 o 3 personas que me escribieron ahora, pero hay gente que yo invité, así que les agradezco de corazón que hayan estado aquí. Afuera hay un cóctel y una comidita para que sigamos compartiendo. Gracias, Efraín. Bueno, gracias a vos, como dije, por habernos hecho parte de esta aventura literaria que es tan gracias, y espero que todos... Miren quién llegó, vean por ejemplo lo que les decía. Con eso cerramos. Gracias, de verdad. Gracias. Ya.